Let's go. Roll. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla Mauricio de Medina en un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte, en este segmento que se llama El Camino del Emprendedor, donde me reúno con empresarios, con emprendedores que nos comparten sus experiencias, su trayectoria, sus fracasos y nos dan algunas reflexiones que nos dejan pensando. En esta ocasión me complace recibir a un amigo, empresario, Oscar Maza, que nos va a platicar de cuál ha sido su camino y qué es lo que lo tiene hoy aquí. Gracias, Oscar, por estar aquí hoy. Muchas gracias, Mauricio. Muy honrado de que me invites aquí a tu podcast. Pues a la orden. Bueno, nuestro país está constituido de pymes generalmente, y bueno, este es un ejemplo de un negocio que empezó pues chico en tu cabeza probablemente, ahorita nos vas a platicar, y ahorita ya está en otro nivel a través de, ¿cuántos años tiene tu negocio? 18 años. 18 años. El principal, y tenemos otro que es un bebé apenas, pero sí, 18 años. Entonces, bueno, nos va a compartir cómo empezó y dónde está en este momento. Y para ir en orden cronológico, me gustaría saber qué estudiaste tú. Bueno, yo estudié Ingeniero Industrial y de Sistemas en la Universidad en la UDEM, en la Universidad de Monterrey, y posteriormente un posgrado, una maestría en el IPADE, y he estudiado algunos otros cursos de dirección de empresas, ¿verdad? Cuando estabas estudiando, ¿ya sabías lo que querías hacer? No, como que fue una evolución desde la prepa y la universidad, fue una evolución de irme encontrando y ir agarrando rumbo. Lo que yo estaba seguro es que yo me quería poner a trabajar por algunos antecedentes que tuve yo en mi familia, y ya quería trabajar, ¿verdad? Entonces, en ese entonces la universidad era como que un obstáculo para mí. Pero sí sabía que quería tener una empresa. Sí, en algún punto dije, por ahí va a ser, ¿verdad? En la escuela, cuando acabas la escuela, ¿fuiste directo a iniciar un negocio o a qué pasó primero? No, durante la universidad yo tenía trabajo de medio tiempo y que me ayudaba a mí para mis cuestiones, ¿verdad? Personales. Saliendo de la universidad, mi primer trabajo fue en el área de ventas. Siempre me gustó mucho la parte comercial y vender, siempre. Y fue en ventas en una empresa, fue mi primer trabajo formal, digamos, y después pasé a un área de proyectos. Estuve 3 años como vendedor, después estuve 3 años en un área de proyectos en Grupo Reforma, y ahí fue donde decidí, ya estoy donde yo me encontré, que ya estaba listo y ya quería emprender. En esa etapa me casé, y entonces el proyecto de empezar una empresa fue en conjunto con mi esposa, ¿verdad? Entonces lo decidimos juntos. Y yo la traía a la mente, la convencí, nos convencimos y le dijimos, ¿verdad? Ok, antes de empezar a narrar esa etapa, ¿en tu familia, tus padres, tenían algún negocio? No, yo crecí en una familia disfuncional. Se divorciaron mis padres cuando yo estaba en cuarto de primaria. Mi madre siempre fue sí fue emprendedora. Ella tenía un negocio y eso nos ayudó, eso nos mantuvo, digamos. Pero mi abuelo, que fungió como imagen paterna, él fue un empresario reconocido en la ciudad. Él tuvo una planta de aires acondicionados y empezó a fabricar aires acondicionados en aquel entonces, cuando existían un par de marcas solamente en México. Entonces él fue pionero en el aire acondicionado en México, y esa fue mi imagen, y de ahí nació pues yo creo que tomé su ejemplo para ser empresario, ¿verdad? Entonces como que eso fue lo que me guió un poco. Ok, entonces estás en Grupo Reforma. Ajá. Conoces a la que hoy es tu esposa. Ya la conocía de tiempo atrás, pero ahí me casé. O sea, estando en ese periodo, digamos. ¿Y de dónde nace la idea del negocio? Ya del sector en particular. Yo me acuerdo cuando nos remontamos un poquito atrás, cuando estaba en la parte de ventas y que me veía yo con ciertas capacidades comerciales y de venta que sobresalía entre la gente con los que estaba.
dominé, digamos, un poco esa parte y después me fui al área de proyectos un poquito más de estrategia y de ver qué debíamos de hacer. De hecho, fue una etapa muy interesante en mi vida y de ahí dije, ¿sabes qué? Vamos a arrancar un proyecto comercial. Vamos a poner una distribución de algo, no sé. Y ahí empezó el caminito. ¿Qué hacemos? Como que fue la primera pregunta. ¿Qué vendo? ¿Verdad? Ok. Pero eso está muy amplio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dijiste? ¿Qué es lo que te lleva a la acción? Fíjate, ahí junté las dos cosas. Una que era la parte práctica de ventas y después la parte más estratégica, más de proyecto. Y entonces dije, voy a hacer un proyecto para mí. O sea, en Grupo Reforma estaba estructurando proyectos junto con mi jefe y entonces dije, vamos a hacer un proyecto. Y entonces fue la primera pregunta, ¿qué vamos a vender? ¿Qué vendo? O sea, quiero poner una distribución ¿de qué? Y en aquel entonces, fíjense, se puso muy de moda ahora con el tema de la pandemia, pero en aquel entonces decidí distribuir productos desechables médicos, cubrebocas, cofias, campos para hacer operaciones y todo ese tipo de cosas estériles y no estériles y eso. Ese fue mi proyecto inicial y es parte de la parte de emprendimiento que vale la pena platicar, ¿verdad? Porque eso fue desarrollándose, digamos que fue mutando a lo que ahora es química mineral, ¿verdad? Y es un proceso que vale la pena platicar. Bueno, vamos a deshojarlo un poquito. Este proyecto nace de un análisis de datos, de información de mercado. Un poco así, o sea, yo quería poner la distribución y entonces empecé a ver cuáles eran mis fortalezas, cuáles eran mis debilidades. Entonces, en aquel entonces tenía un network que valía la pena, que estaba relacionado con el sector salud. O sea, yo conocía dentistas, conozco dentistas, doctores. Entonces yo decía, voy a poner una distribución médica, porque entonces ya tengo yo un network establecido y por ahí va a ser más fácil que podamos arrancar el proyecto, porque voy a arrancar de cero. Ok. Entonces, pues pensemos que en aquel entonces, pues yo no tenía un respaldo para iniciar. Entonces tenía que ver sobre dónde iba a soportar mi empresa. Entonces, pues dije, con ese network son los building blocks, digamos, para poder iniciar. Y así fue. Conseguí la distribución de unos productos desechables para este mercado y así fue. O sea, lo estructuré de esa manera. Y en mi mente estaba bien fácil porque yo tenía mi network y yo decía, tengo la distribución, tengo un muy buen producto a muy buen precio, ya está. Hay que arrancar. Ok. ¿Verdad? Y en la práctica no fue así, ¿verdad? Empezaron los tropiezos y empecé a darme cuenta que no estaba tan fácil. Pero hay que decir que en algún momento hablé con mi jefe y le dije, este es mi siguiente paso y renuncié a mi trabajo, vendí mi carro y nos quedamos solamente con el carro de mi esposa y empezamos. La bodega era la cochera de mi casa y la estancia y desde ahí empezábamos a vender. Y una pregunta, ¿tenías algún guardadito o algo para empezar? Porque no, los ingresos no llegan así como que al primer mes, ¿no? No, sí, tenía un guardadito que fue cuando vendí mi carro y ese fue mi guardadito. Y mi esposa prácticamente me mantuvo un año. Okay. Y han sido esos, todavía los recuerdo con mucho dolor porque fue muy difícil para mí pues estarle pidiendo dinero a mi esposa, ¿verdad? Porque normalmente yo estaba conceptualizado con que yo soy el que tengo que proveer. Y en ese entonces mi esposa estaba trabajando, tenía su empleo y ella nos mantuvo. Entonces siempre esta empresa es un proyecto de dos. Claro. Entonces te arrancas con más ganas que a lo mejor una estructura, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa después? A ver, en ese entonces yo hacía todo. O sea, yo compraba, yo vendía, yo administraba y pagaba, todo. Entonces fuimos empezando y vinieron los tropiezos, ¿verdad? Empecé a entender que había un flujo efectivo que tenía yo que comprender, que en ese entonces no comprendía, y me empecé a dar topes con eso. Entonces tenía yo que cobrar lo suficientemente rápido para pagar y que el ciclo se fuera cumpliendo. Entonces,
Y además también me di cuenta que el mercado, a pesar del network que tenía, el mercado estaba muy consolidado. Y entonces ir a entrar a un hospital, digamos, yo quería venderle al TEC o al que tú me digas, al Muguerza, y ya eran mercados muy consolidados. Ya había competencia mía ahí con una escala de precios muy distinta, con unas fortalezas que yo no podía alcanzar en ese momento porque no tenía los recursos que estos grandes distribuidores ya tenían, ¿verdad? Entonces, no vendía lo que yo había esperado vender y no cobraba lo mismo y entonces no ganaba lo mismo. Entonces, yo decía, pues, ¿en qué me metí? ¿Verdad? Y fue muy complicado. Entonces, era noche tras noche estar viendo cuál era el siguiente paso, cómo le podía hacer para llegar a mi meta. Ok. ¿Verdad? Esto así se fue, Mauricio, hasta que llegó un punto en que se me acabó el dinero y quebré. O sea, ya no tuve opción para poder resurtir. Y yo ya estaba, en ese entonces ya estaba rentando yo una oficina. Entonces yo tenía que encontrar algo para sostener a mi familia. Y ¿Ya tenías hijos, perdón? No. Pues era mi esposa, éramos mi esposa y yo. Ajá. Entonces, pues era cada mañana hablar con amistades y seguir buscando. Y en ese network que yo ya tenía, ver qué oportunidad había para mí. Ajá. Porque definitivamente esto ya no caminaba. Y ahí nació un proyecto químico para venderle ácido clorhídrico a una empresa, que hoy por hoy es nuestro cliente todavía, y ese fue mi primer cliente. Se llama Laminados de Barro y está en Piedras Negras. Entonces, entras a un sector, a una industria que de repente te topas que hace falta supply. Ajá. Que llega así como de casualidad, así como lo estás narrando. Totalmente casual. Sin saber nada del sector. Yo estaba pidiéndole una oportunidad a Dios y me mandó la balsa. Y dijo, oye, ahí hay una empresa que necesita ácido clorhídrico. Y yo decía, ¿ácido qué? Yo no sabía, Mauricio, qué era el ácido clorhídrico. No tenía idea. Pero había una necesidad. Y me di cuenta que era una industria que estaba mal atendida. Okay. Que tenía áreas de oportunidad. Entonces yo debía de ver cómo solucionar ese problema. Y ese cliente, que aún mantenemos, me enseñó el camino, digamos, la estrategia que debía seguir, lo que ahora es QM, para poder suplir esa necesidad, ¿verdad? Y para suplir esa necesidad, vaya, está muy interesante tu historia, pues se necesitan recursos, el insumo, la relación para poder entrar, ¿cómo lo sorteaste? Esas barreras, pienso yo, Mauricio, que esas barreras se van, las vas tumbando cuando encuentras realmente cuál es la necesidad de tu cliente. Y en ese entonces, en Piedras Negras, no había alguien que pudiera... Mira, el problema ahí era que el cliente solamente podía recibir una cantidad muy pequeña de producto, pero recibía el producto muy caro. Entonces ellos querían bajar sus costos, me di cuenta de eso, pero no tenían dónde recibir el producto y no estaban dispuestos por presupuesto a incrementar su capacidad de recepción. Ajá. Entonces, lo que a mí se me ocurrió en ese entonces es, ¿sabes qué? Te pongo un tanque para que puedas recibir una pipa completa y que esa pipa completa va a hacer que recibas el producto más barato. Al hacer yo ese análisis, ahí me ayudó un poquito la parte estratégica que había encontrado en el Grupo Reforma, y entonces hice el proyecto, se le vendí el proyecto al comprador. El comprador no me la compró muy bien y me fui un poquito más arriba con el gerente de planta. Y el gerente de planta le encantó el proyecto, había ahorro, había calidad de producto y había mejor servicio. Entonces dijo, Oscar, esto no es un no-brainer, vamos a darle para adelante. Pero entonces estaba el problema del recurso. Conseguí recursos para poder comprar el tanque, instalarles el tanque. Eso me llevó como 6 meses, nada más de conseguirlo y darle. Y así fue como entregamos la primera pipa. ¿Pediste prestado? Sí, pedimos prestado. ¿Familiares, amigos? Sí, fue Friends and Family. Lo digo porque muchas veces los pequeños negocios pues no traes un historial, no traes una garantía para
pues poder hacer esta Era impensable que inversión. un banco me prestara. Pudiera Y poner. yo ya no tenía dinero porque yo ya lo había ocupado en el proyecto anterior. Entonces sí estaba muy apurado. Había que venderle el proyecto a mi futuro cliente, pero también al familiar que iba a creer en mí. Claro. Entonces, esa fue parte. Esa es, digamos, que la otra avenida que me ayudó en la parte de ventas, en la cual me considero bueno y me ayudó a vender el proyecto en ambas partes, en ambas direcciones. Y entonces me prestaron el dinero, pude instalar el tanque con el cliente y pudimos hacer la entrega de la primera pipa. Porque además había que convencer al fabricante de que yo era una persona en quien ellos podían confiar para otorgarme una distribución de un producto químico que es corrosivo, es peligroso. Y entonces, y Oscar Maza, ¿quién es? ¿Verdad? ¿Qué experiencia tienes tú vendiendo químicos? No tengo ninguna, pero hay una necesidad y lo podemos suplir. Entonces, un camino difícil. Hoy en retrospectiva, ¿te das cuenta del riesgo que tomaste? Totalmente, ¿no? Inclusive me acuerdo haber ido a desayunar el día que iba la pipa en camino y yo no fui a desayunar con algunas personas y no desayuné porque estaba muy nervioso. La pipa iba en camino y yo pensaba que podía voltearse, que podía accidentarse y es un producto peligroso, ¿verdad? Entonces, sí estaba consciente, pero esa era mi opción. Y entonces, pues tienes que tener la valentía para correr esos riesgos. Y hoy por hoy la empresa me sigue exigiendo tomar ciertos riesgos, pues vamos tomándolos a como vamos viendo. Entonces, bueno, se da este bálsamo, esta venta, ¿y qué viene después? ¿En qué se ha convertido Química Mineral? En ese entonces, para darnos una idea, la facturación mensual de QM, estábamos hablando de 20,000 pesos, 30,000 pesos al mes. Para mí era un bálsamo que Dios me estaba dando, era una bocanada de aire, y gracias a Dios con el tiempo, después de 18 años, es una empresa que pues factura 55, 60 millones de pesos por mes. Después de eso, pues ha sido la evolución, ¿verdad? Entonces, logramos ese primer cliente, encontramos la manera y fuimos buscando otros más con esa experiencia y esa estrategia, ¿verdad? Cambia de repente con algún cliente porque no todos son lo mismo, pero nuestra misión es esa, ofrecer soluciones en el suministro de productos químicos. Entonces no vendemos el producto químico, sino la solución. ¿Qué necesitas? ¿Que lleve una persona y te lo descargue? ¿O quieres que te lo envase y te lo entregue en productos más pequeños, en envases más pequeños? ¿Cómo le hacemos? Y entonces ofrecemos la solución. Y hoy por hoy tenemos clientes AAA que nos piden soluciones cada vez más complejas. Entonces tratamos de recuperar valor, esa parte, ¿verdad? ¿Y eso qué te ha exigido a ti como empresario, como prepararte en qué aspecto? La evolución de la empresa me ha ido llevando a seguir preparándome, porque yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, yo no quería saber nada de la universidad, yo quería ya ponerme a trabajar. Y así fue, cuando yo salí de la universidad dije, no vuelvo a pisar la universidad, me quiero poner a trabajar y a generar valor. Pero conforme la empresa fue creciendo, pues después me traje a mi esposa a que me ayudara de tiempo completo y salió ella de trabajar. Y así fuimos creciendo. Hoy por hoy somos 60 personas más o menos entre nuestra sucursal y la de Tultitlán en el Estado de México. Entonces venían otros problemas cada vez más complejos en la administración y gestión de la empresa. Entonces ya no era un emprendimiento como tal, fue cambiando a ser una empresa. Y entonces en algún punto me exigía ciertos conocimientos que yo no tenía o me sentía sobrepasado por la empresa. Y entonces decidí regresar a la escuela. Entonces la escuela me dijo, ¿qué pasó? No, que ya no. Entonces regresé y en esta ocasión entré al IPADE a estudiar un posgrado, lo cual me ayudó mucho a crecer mi network y crecer mis conocimientos para administrar mejor la empresa, ¿verdad? Entonces, eso ha sido bueno para la empresa y para mí también. Para los que nos escuchan o nos ven de manera resumida, ¿cuáles han sido o tal vez haya sido el obstáculo así que tú digas,
híjole, parece que este sí no la voy a poder sortear? Híjole, es que hay muchos, Mauricio. Hoy acaba de pasar uno, por ejemplo, en la tormenta Alberto, el reciente, nos inundamos en la sucursal de Monterrey y nos llegó el agua hasta la cintura y tuvimos que suspender operaciones en la sucursal de Monterrey y camiones. Hemos estado incursionando en la parte de transporte y camiones que teníamos estacionados en nuestras instalaciones pues inundaron y pues fue un golpe muy duro. Como esos golpes hemos tenido varios en el transcurso. ¿Algún otro que me acuerde? Pues que hay de muchos, demandas, por ejemplo, de trabajadores o cosas así que nos han exigido. El tema del flujo, también el ser un máster en la parte contable, que es el lenguaje de los negocios, y que a mí no me gusta, sinceramente, pero hay que dominarlo. Eso me ha exigido mucho reto. Gracias a Dios mi esposa es contadora y ella me apoya en esta parte. Ok. Lo menciono porque a veces hay personas que no han vivido la experiencia de empezar un negocio y hacerlo crecer. Pues piensan que nada más es llegar, cuántas personas voy a contratar y a quién le voy a vender y todo es miel sobre hojuelas. Y quienes ya tienen todo este camino, pues saben que todos los días está uno jugando la vida. Perdón que te interrumpa, Mauricio. Acabas de mencionar el contratar a las personas. Yo creo que el 90% de los problemas que vivimos día con día en nuestra empresa están relacionados con las personas. Entonces, gestionar el factor humano es un reto importante y tienes que estar preparado también para esa parte. De ahí se gestan muchos problemas. Entonces, el hecho de tener procesos establecidos es indispensable para que la gente que llegue pueda operar la empresa como se debe. Hoy que ya tienes una estructura, me mencionaste antes de que empezáramos a platicar que has hecho proyectos de intrapreneur dentro de la empresa para poder seguir vigente, ¿no? Sí. O porque los retos cada vez son diferentes, los mercados cambian, las necesidades cambian y a lo mejor lo que era negocio hace 15 o 18 años que lo empezaste, pues a lo mejor ahorita ya tiene otras características o están en otro ciclo, ¿verdad? Sí, totalmente. La empresa va encontrando sus milestones y llegando a ciertos benchmarks. Llegas a un milestone y dices que sigue, y entonces vas moviéndote. Creo que es importante el emprendimiento cuando arrancas, pero cuando la empresa va evolucionando, le llaman también intrapreneurship, cuando empiezas a emprender dentro de la empresa. Entonces, UM pues es una empresa comercializadora, pero ahorita tiene dos vertientes importantes que aportan al estado de resultados. Una de ellas, les mencionaba, que es el transporte. Entonces estamos haciendo una integración de una unidad de negocio que es el transporte para que apoye y agregue más valor. Hoy por hoy consideramos la contratación de terceros transportistas, pero nosotros decidimos que también nosotros íbamos a desarrollar una unidad de negocio. Y otra, que es una unidad de negocios de productos de limpieza. Los productos químicos que nosotros comercializamos van relacionados, digamos que son materias primas que se utilizan para fabricar productos químicos de limpieza. Los fabulosos, no quisiera decir marcas, pero los productos de limpieza que se utilizan cualquier afanador en una oficina, en un hospital, etcétera, desinfectantes y todo eso. Entonces, esa es una unidad de negocio en la que estamos emprendiendo también. Y es un emprendimiento total, porque son negocios que vamos aprendiendo en el camino. Okay. Tú que ya ahorita estás o has vivido los dos roles de emprender sin nada, siendo tú el de las 7 cachuchas, y ahorita que ya tienes una estructura, ¿qué te gusta más? ¿Emprender o dirigir? Totalmente emprender. Yo me considero muy inquieto, siempre estoy pensando en cómo seguir, cómo crecer, y totalmente es el emprendimiento. Me he ido perfeccionando en la dirección porque eso me lo exige la empresa. Pero sinceramente aquí entre nos no lo disfruto mucho, disfruto más el emprender, el arrancar. Y entonces por eso arrancamos otra empresa también, y en la administración
pues la voy manejando, ¿verdad? De otra manera, y la dirección de la empresa también. Pero disfruto más el emprendimiento. Ok, acercándonos a la recta final de esta charla, ¿qué nos puedes compartir como mensaje, por un lado para los emprendedores y el otro lado para los empresarios? Mira, yo pudiera, para los emprendedores, de los que quieren arrancar, yo les recomendaría, cuando estás arrancando un proyecto, algo que a mí me sirvió mucho es tener un coach de negocios o un mentor y seguirlo. O sea, ten a un coach y sigue. Ten a alguien a quien pueda rendirle cuentas, porque a veces nos mueve mucho el hecho de estar solos y decir, yo no tengo ningún jefe, yo soy mi propio jefe. Pero es importante rendir cuentas para que tú te vayas exigiendo cada vez más. Eso sería algo. Otra recomendación sería, muévete. O sea, no esperes a que tengas el tiempo ideal para iniciar algo, porque el tiempo ideal no siempre va a estar, las condiciones ideales no siempre van a estar. Empieza y te vas a tropezar, pero vas a seguir. Es necesario hacer un plan, sí es cierto, y es necesario hacer un plan de negocio, ¿verdad? Con presupuesto y todo, pero empieza a mover. O sea, creo que estamos llamados a la acción, ¿verdad? Pues eso sería. Ok, muy bien. Ahora, para ya concluir, ¿tú crees que el emprender es para todos? El emprender es para todo aquel que quiere. O sea, el que quiere lo va a poder hacer. Tienes que tener muy claro por qué lo quieres hacer. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, vas y te remontas a esa pregunta. Estoy haciendo esto ¿por qué? Entiende tu por qué y hazlo. Pero es para todos. El que quiere lo va a poder lograr. Como decía Walt Disney, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Entonces, adelante. Yo creo que es para todos, sí, totalmente. Ok. Pues te doy las gracias, Oscar, por este espacio y pues esperamos sigan los éxitos. Muchas gracias a ti, Mauricio, a todo tu público. Gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. Muy bien. Continuemos en otra ocasión. Si Dios quiere, claro que sí. Gracias. Y eso es todo, amigos. Nos vemos en el próximo episodio de Aprende, Ahorra e Invierte. Gracias por ver este video. Recuerda que tengo uno nuevo cada semana. Tu participación es muy importante, así que comenta, dale me gusta y comparte. Y si no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo. Si quieres profundizar sobre finanzas personales e inversiones, visita mi sitio, mauriciodemedina.com. Nos vemos en el siguiente video. Aprende, ahorra e invierte.